Qué hermoso himno. Para la gloria de Dios. Les digo algo, para la gloria de Dios. Este himno lo canta el tabernáculo, el coro del tabernáculo de Brooklyn. Pero yo lo oigo mejor aquí. Dios me salvó, tal vez porque yo lo canto en inglés, ¿no? Y a mí me llega más al corazón. Gracias damos a Dios por esta bendición. Gracias a Él. Vamos a leer juntos un pasaje que no sabemos de memoria. Para aquellos que no se lo saben muy bien, está en el boletín, en la primera página, en la portada, Juan 3:16. Dice así la palabra de Dios. Lo leemos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bendito Dios, háblanos a través de tu palabra en estos momentos. Que ella sea de mucha bendición. Por favor, Señor, para la gloria tuya nos ponemos delante de ti, para recibir tu bendición. En tu nombre oramos. Amén, Señor. Amén. Hermanos, qué bendición tan grande comprender el amor de Dios. Porque cuando eso sucede en nuestras vidas, es como si se nos abrieran los cielos. Es como si la luz estuviera en nosotros, estábamos en medio de la oscuridad y de pronto es hecha la luz. Eso es comprender el amor de Dios. Y quiero decirles algo. Nosotros nunca vamos a poder entender el amor de Dios. ¿Por qué? Porque es algo inconcebible. Que Dios ame a figuras o a personas tan insignificantes como nosotros, eso es algo que yo no entiendo. Pero lo recibo por fe y lo comprendo por fe. No es una comprensión basada en la lógica, es una comprensión basada en el Espíritu. Y eso es algo extraordinario. Cuando nosotros, la pregunta puede ser para nosotros, bueno, ¿dónde estaba Dios cuando yo estaba pasando esta crisis? ¿Dónde estaba Dios cuando yo tenía este problema y el otro y el otro y el otro? Esas preguntas se las hacía un hombre llamado Job. En la Biblia está su historia. Es la historia más antigua, vamos a decirlo mejor, el libro más antiguo de la Biblia. Porque el libro de Génesis, aunque en orden cronológico habla sobre la creación, y es el más antiguo en este sentido, en el aspecto escritural, Job es más antiguo que nadie. ¿Por qué razón? Porque Job es de la época de Abraham, es de la época de los patriarcas. Y eso fue mucho antes de Moisés, que fue el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia. Job lo había perdido todo. Job estaba en la ruina más completa. Estaba no solamente arruinado físicamente, estaba en su salud, estaba arruinado en el sentido espiritual, porque también se había debilitado en su espíritu. Estaba arruinado en el sentido familiar. Lo único que tenía Job era la vida y los dientes. La vida y los dientes, porque todo era hueso y llagas en todo su cuerpo. Y yo le invito a que usted busque en Job capítulo 19. Job capítulo 19. Y vamos a leer a partir del versículo 23. Un deseo que tenía Job en medio de sus penurias. Aquel que había sido el hombre más poderoso de su región. Y de pronto, ni los criados le hacían caso.
se reían de él. Y Job 19 dice, versículo 23, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Pues lo fueron, porque nosotros estamos leyéndola hoy. Dice el versículo 25, uno de los más grandes versículos que tiene la Biblia. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, porque lo que él estaba ya era en el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ese hombre mantenía su integridad, mantenía su fe, mantenía la fuerza que solamente puede dar el Señor en medio de las angustias. Pero a medida que el libro transcurre, ustedes van notando que Job, él mismo se hace el centro de la vida. Él mismo mira su vida y cree que él es el ombligo del mundo. Y eso es un peligro para aquellos que están sufriendo. Al final Dios empieza a hacerle preguntas a Job. Y empieza a preguntarle algo tan simple y a la vez tan extraordinario. Y le dice Dios a Job en el capítulo 38, el versículo 4, le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú? Le dice, ¿quién ordenó las medidas de la tierra? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué está fundada la tierra? Dímelo, Job. Y Job empieza entonces a verse de una manera diferente. Y él empieza a tomar conciencia hasta llegar a este punto. Tomar conciencia de su relación con Dios. Y él dice, versículo 1 del capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré, Dios, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Hermanos, cuando nosotros estamos pasando por pruebas, lo mejor que hacemos es ponernos bajo la autoridad del Señor, bajo la soberanía absoluta de Dios. Esta semana estaba dándole a una familia este consejo. Cuando yo era un jovencito, practicaba un deporte que es el deporte de la vela, de salir a competir en un barco de vela. Y un día en una competencia, cuando todavía no sabía mucho de estas cuestiones de vela, se desató un mal tiempo en medio de la competencia, un de esos tiempos que se forman así en el mar, y empezó el viento y las olas, y yo tratando de batallar contra aquella mini tormenta, pero que se puso negro el cielo, empezó a llover, a tronar, y yo tratando de batallar con mi pequeño barco de vela contra aquella tormenta. Después de mucho batallar, el barquito se hundió. Y la corriente así hundido nos arrastró hasta un lugar, hasta una playa muy fangosa, y ahí al final fuimos rescatados. El barquito era de dos, después de eso dijimos fuimos porque era el grumete y yo que andaba de
patrón del barquito, y al fin fuimos rescatados. Cuando le pregunté al que más sabía, el instructor, qué cosa es lo que me había pasado, por qué me había hundido, y él me dijo, mira, cuando esas cosas pasan, lo único que puedes hacer es ponerte frente al viento. No llenes las velas de viento, porque si tú llenas las velas de viento, te vas a hundir. Eso se me quedó en la mente. A veces nosotros estamos en la vida así y tenemos que ponernos al pairo. Hay que ponerse contra la tormenta y dejar que las velas se muevan, no se llenen de viento y esperar a que el tiempo cambie. Hermanos, no hay tormenta que dure toda la vida. No hay tormenta que dure toda la vida. Y hay momentos en que usted tiene que estar así. Señor, me entrego a ti. Porque si a usted se le ocurre calzar la vela se llama enganchar la vela, el viento lo va a virar. Y aquello fue una voltereta tan espectacular que me pasó, porque el barco tenía una vela más o menos, aquella vela tendría unos 15 pies de alto, y el barco se viró, la vela se apoyó en el fondo, y nosotros salimos volando junto con barco y todo el mundo. Eso es lo que hacía el viento. O sea, a veces nosotros no tenemos fuerzas. A veces somos indiscretos en nuestras tormentas, somos inmaduros en nuestras tormentas, o somos prepotentes, arrogantes en nuestras tormentas y decimos, yo voy a calzar y yo de aquí me voy, porque este viento no me va a detener. Hermanos, mi consejo siempre será, aunque yo mismo me lo aconseje muchas veces, vamos a esperar en el Señor. Y vamos a esperar en su amor. Esperar en su amor. Porque cuando uno no espera en el amor de Dios, entonces le pasa lo de Job. Entonces empieza a tomar su vida como referencia y ve el vaso medio vacío en vez de verlo casi lleno. O medio lleno. El amor de Dios es extraordinario. Nunca dudes del amor de Dios. Nunca dudes de Él. Aunque el viento sea fuerte, nunca dudes de su amor. Porque el día que nosotros dudamos del amor de Dios, empezamos a hacer agua en nuestra embarcación. Y no importa, le pongo el ejemplo del barco de vela, pero Alain tiene uno de motor, y Gualberto. Ese consejo también es para ustedes en el barco de motor. Si no se ponen frente a la ola, se hunden. Se hunden. ¿Verdad, Garro? Tú que fuiste marinero. Se hunden. O sea, no pueden batallar de lado, porque se hunden. De frente y espera. No te vengas a inventar, porque si te pones a inventar te vas a hundir. Hermanos, nosotros no podemos inventar. Y les aconsejo en este día, para toda circunstancia que nosotros tengamos, esperemos en Dios. Esperemos en su amor. Él le ama a usted. Él ama a sus hijos. Por eso en este mes del amor, que yo voy a estar hablando del amor todo el mes. Podía haber hablado de otros tipos de amores. No, hay que empezar a hablar por el mero, el que más nos ha amado. El que estuvo dispuesto a morir por nosotros, al que se entregó por ti y por mí. Ese es el que hay que empezar. La semana que viene voy a hablar sobre el amor a la obra de Dios. Después voy a hablar sobre el amor en la familia, a la familia. Después voy a hablar en el amor a otros, o sea, a los que podemos alcanzar con la gracia de Dios. Pero lo primero es lo primero, hablar del amor de Dios. Cuando nosotros escuchamos la noticia y decimos, bueno, El Salvador tiene elecciones hoy. ¿Cuáles son las noticias que ustedes reciben del Salvador? A ver, de la República del Salvador. ¿Cuáles son las noticias? Las maras,
los secuestros, los asesinatos, la delincuencia. O sea, son cosas, todas son malas. Ahora, usted no lee en el periódico que El Salvador tiene iglesias con 100,000 miembros. Usted no lee en El Salvador que hay cosas tremendas que están sucediendo en ese país. Usted nunca lee, hermano Juan, de Nicaragua, como yo vi en el mercado oriental de Managua, una iglesia en medio del mercado. Eso no sale en el periódico. En un lugar tan peligroso, una iglesia se reúne allí. Ese mercado tiene una iglesia que da culto y la gente comprando vianda. Y la iglesia en su culto y la música y los cantos y la alabanza al Señor y la oración, eso no sale en el periódico. Ahora, que maten a uno en el mercado oriental, ya salen todas las noticias. El día que usted lee en el periódico sobre el amor de Dios, es porque llegó al cielo. Sí, está en el cielo. De Cuba, ¿qué cosa es lo que oímos? Reunirse dos cubanos y a estar hablando mal de Fidel a los 5 minutos es la misma cosa. 5 es mucho, ¿no? Entonces, pero hermanos, en Cuba están sucediendo cosas extraordinarias. El amor de Dios se está revelando y manifestando de una manera tremenda. Y usted dice, ¿cómo es posible que, qué sé yo, una iglesita tan pequeña como la Iglesia Bautista de Vueltas? Julito Morales está por ahí. Julito Morales, mi yerno. Julito, ¿te fuiste a pescar hoy? Bueno, Julito es de Vuelta. Vuelta tiene 6,000 habitantes, 7,000 habitantes, eso es lo que tiene. Y que esa iglesia se reúna un día y diga al pastor, este es el plan para el municipio 40 iglesias hacia el norte, 40 iglesias hacia el este, 40 iglesias hacia el oeste y 40 iglesias hacia el sur. Y decir, vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Eso es algo tremendo. El lunes vamos a visitar estas 40 iglesias hacia el norte y dejaban de parejas en cada batalla, en cada barrio, en cada lugar donde hubieran 4 casas, ahí habían 2 o 3 predicando de Jesucristo. Hermanos, esas cosas están sucediendo. Eso no va a salir en el periódico, ni las van a anunciar. ¿Cuántas cosas suceden? ¿Cuántas cosas suceden aquí en nuestra iglesia? ¿Cuántas cosas malas suceden en la ciudad de Miami? Muchas, pero aquí hay pueblo de Dios. Pueblo de Dios en esta ciudad, hay pueblo de Dios en este lugar y nosotros estamos predicando y comprometidos con esta ciudad. No se desvincule, no se desfase, no pierda la perspectiva. El amor de Dios está trabajando y se está manifestando en salvación, en cambios de vida, en transformaciones. Ahora, si usted se pega al noticiero, eso viene del mismo infierno. Y usted lo único que quiere el noticiero con usted es que usted se deprima. Lo único que quiere el diablo es que usted diga, ay, pero qué malo está esto. ¿Dónde está Dios? Hermanos, Dios está en el mismo lugar. Y la gracia de Dios se está revelando en esta ciudad. El día que usted escuche maravillas es porque el diablo está ganando. Es porque Satanás está contento y está haciendo una fiesta. Esa es mi experiencia, eso es lo que he visto. Por eso yo doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios de todo mi corazón por las cosas tremendas que Dios está haciendo por medio nuestro. Doy gracias a Dios por las cosas tremendas que Dios, las oportunidades que Dios les puede dar a ustedes. Amados jóvenes que están aquí. Dios los quiere usar a ustedes. Dios los quiere usar. ¿En qué tú podrías servir? ¿En qué tú podrías dar? ¿Qué podrías dar al Señor? ¿Qué podrías dar? A ver, díganme ustedes. ¿Qué podrían dar? ¿Qué podrían hacer? Marta Elena, ¿qué tú podrías hacer? Para corresponder al amor de Dios. ¿Cantar? ¿En dónde? En el coro. ¿Dónde está Joel? Ahí atrás está Joel. Mira. Marta Elena, ponte de pie, Marta Elena, para que te vea.
Esta jovencita quiere cantar en el coro. Te voy a poner al lado de Irmina. Al lado tuyo, Irmina. Que Dios te bendiga. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer? A ver, ¿y ustedes jóvenes, qué podrían hacer ustedes? Pongan su mente a funcionar. No se queden pasmaditas. No se queden pasmadas. A los 13 años yo era maestro de la escuela dominical. 13 años. De una clase de niños, por supuesto. A los 15 años era predicador laico. A los 17 años pastoreaba una iglesia. O sea, ustedes lo pueden hacer. ¿Por qué no? ¿Qué les impide hacerlo? No, yo no lo puedo hacer porque yo no sé hablar español. Yo no hablo bien el español. ¿Qué idioma hablan? El inglés. Háganlo en inglés. Háganlo, pero háganlo. No se queden ahí. ¿Qué voy a hacer? Eso es un síndrome malo. Porque cuando uno no activa su mente y su corazón en la obra de Dios, el diablo toma ventaja. El diablo toma ventaja. Saca ventaja. Deyanira ha prestado su hogar para celebrar todos los jueves un culto en su casa. Amén. Amén. El jueves. ¿Cuántos de ustedes, amados jóvenes, se disponen? Y dicen, yo voy a ir el jueves. Yo voy a ir a la casa de Densi. Y yo voy a ir el jueves y voy a salir con Densi y voy a dar una vuelta por el barrio y vamos a invitar por la noche para tener un culto allí. Muchos muchachos. En la puerta de Yanira, cada vez que vamos, hay un grupo de muchachos jugando a la pelota con algo ahí. Basquetbol. No, pero eso. Usted tiene la opción de decir, en Alapata están sonando las balas. En cualquier momento suena una bala. Usted lo puede decir, pero ¿quién le pone eso en su mente? El diablo. El diablo. ¿Pero para qué somos cristianos? ¿Somos cristianos nada más que para venir aquí a la iglesia? ¿O somos cristianos para decir, Señor, tú me puedes usar a transformar un lugar peligroso para la gloria de Dios? Es eso. Amados jóvenes, ustedes pueden hacerlo. Pueden decir, vamos a salir. Esos muchachos hablan inglés. Reúnanse en el portal, reúnanse en el costado, empiecen a cantar, empiecen a hacer ruido. Háganlo, pero háganlo. Si no lo hacen, entonces, ¿en qué se ocupan? Dios, ¿en qué se ocupan? Entonces se ocupan en los juegos tontos. En que si el jueguito, que si el mensajito, que si voy a hacer esto, que voy a hacer otro. O puede suceder lo peor. Viene cualquier manipulador y les hace un cuento. Un cuento. Y entonces usted se cree el cuento que le están haciendo. En el nombre precioso de Cristo, la obra de Dios es tan grande. Y usted puede hacer tanto por el Señor, por ese Dios que nos ha amado tanto. Y esto se lo digo a los jóvenes, pero se lo digo también a los adultos. No nos quedemos en la comodidad de un butacón. No nos quedemos en la comodidad de una poltrona que lo único que hace es echarle a perder su columna y atrofiarle su cerebro, lo que está viendo. Póngase usted en las manos del Señor y dígale al Señor, Señor, yo quiero que tú me uses. Yo quiero volver a la senda antigua. Yo quiero volver a hacer lo antiguo. No quiero poner de ejemplo nuestra generación, pero en la iglesia donde yo trabajaba, escuchen esto, jóvenes, porque esto a lo mejor ustedes ni se imaginan de que esto es así. No, eso es cosa antigua. En el mes de enero se reunían, la iglesia se reunía. Todos los jóvenes estaban en la reunión de negocios de la iglesia, en la asamblea. Ustedes, yo nunca lo he visto en una reunión de negocios aquí. Puede ser que alguno diga, ¿y qué cosa es eso? Nos reuníamos en la asamblea de negocios. ¿Saben lo que se nombraba todos los años? El líder de jóvenes. El presidente de los jóvenes. Y era ese hermano o esa hermana el presidente durante el año. Era el coordinador el que lo hacía. Todo se hacía. ¿No era así, Joel?
Así era. ¿No era así, hermano Delgado? Era así. Yo fui presidente de jóvenes en la iglesia de la Víbora, cuando tú eras un niño. Yo fui presidente de jóvenes antes de ser pastor en la iglesia donde yo fui. ¿No era así, hermano Jordán, en tu iglesia? Entonces, ¿cuál es la tontera hoy en día? No, yo tengo que estar aquí porque yo no puedo hacer nada. Se nombraba un presidente, se nombraba un coordinador de actividades, un coordinador de programas, se nombraba en una asamblea en la iglesia. En la iglesia. Ustedes tienen que participar, amados jóvenes. Participar en la corriente, en lo que sucede. ¿Cuál es la motivación? Pregunto. ¿Cuál es nuestra motivación? Es el amor de Dios. Fíjense cómo he hablado de algunas cosas que puede ser que alguien diga, este está medio loco hoy. Porque empezó hablando de en medio de las crisis, de las tragedias, de los problemas, y de pronto salta para otra rumba. No, es que es lo mismo, es que eso es la vida. Como usted la ve, es la vida como usted la ve. O como pueda ver a ese Dios que nos ha creado. Eso va a ser trascendental en sus vidas. Trascendental, amado hermano. Porque Dios es amor. Dios es amor. Cuando mi hermana leía ese pasaje tan tremendo, yo siempre me erizo de los pies a la cabeza cuando leo: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender en este tiempo. ¿Cómo es ese amor del Señor? Si cada uno de nosotros tiene sus pasajes favoritos. Tenemos pasajes favoritos. Puede ser que alguno diga, a mí me gusta el salmo tal, el salmo más cual, me gusta este pasaje, el otro. ¿Saben ustedes, mis amados, cuál es el versículo de todos? Juan 3:16. Ese versículo es el de todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Jesucristo su Hijo, su unigénito. No hay otro, era el único. Para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta noche voy a volver a predicar sobre este pasaje para que usted venga esta noche. Amados jóvenes, vengan por la noche. Vengan por la noche. Les voy a enseñar esta noche cómo estudiar la Biblia de forma inductiva y voy a usar este pasaje. ¿Qué cosa es la inducción en la Biblia? ¿Cómo se estudia la Biblia en forma inductiva? Y voy a darles una clase que va a estar tremenda. Estoy entusiasmadísimo con la clase de esta noche. De cómo uno puede aprender en la palabra de Dios. Pero venga, participe, hágalo. Hágalo en el nombre del Señor. Ustedes saben que a mí no me gusta. Hay ciertas músicas que a mí no me gustan. No me gusta. Hay ciertas músicas que a mí no me gustan. Yo soy de una época que era de música de balada. Y la música suavecita, y los Fórmula Quinta, y aquella época antigua, pretérita. Me dice un joven en estos días, oiga, pastor, tengo una musiquita preparada ahí. ¿Qué musiquita tiene, mijo? No, tengo una musiquita. Estoy preparando y queremos cantar. ¿Qué musiquita? Bueno, pastor, es un rap. ¿A quién le gusta el rap aquí? ¿A le gusta eso? Dice Juan, cállate la boca, muchacho. Miren. Puede ser que usted diga, a mí no me gusta. Pero ¿saben qué, mis amados jóvenes? Si ustedes lo hacen para el Señor, con gusto yo los voy a oír. Y con gusto los voy a disfrutar. Y con gusto los voy a apoyar. ¿Por qué?
Porque quieren hacer algo. Y si me dicen, quiero tocar la 9ª sinfonía de Beethoven. Bueno, tócala, me voy a gozar igual. Pero hermanos jóvenes, hagan algo para el Señor, donde ustedes pongan el corazón, donde ustedes pongan la pasión, donde ustedes pongan, mientras sea algo decente, porque a fin de cuentas eso no es indecente. Mientras sea algo que ustedes puedan poner la pasión y la fe en eso, háganlo. Porque el diablo lo que quiere es eso. Y los que saben instrumentos aquí, hay un montón de ustedes, muchachitas y muchachitos, que están estudiando instrumentos musicales. Y yo no los veo aquí en la banda. Es que estoy hablando, predicando el mensaje el domingo que viene. No los veo aquí en la banda. Hay que trabajar en eso. Hay que dar lo que Dios te ha dado, lo que el Señor te ha bendecido. Hay que hacerlo para la gloria de Dios. Pónganse a disposición del Señor y el Señor los va a usar. ¿Por qué? Porque es mucho lo que le debemos a Él. Él nos ama. Hermanos, si usted se pone a pensar en eso, usted alaba al Señor y lo bendice de todo corazón. Si usted se pone a pensar en eso, usted lee Juan 3:16 y dice, porque de tal. Hermano René, ¿dónde está René Pérez, el maestro? Allá está René. René ahí dice, porque de tal. Cuando uno dice porque, es por algo, ¿verdad? Uno dice, a Felipe le falta el pelo, porque Damaris se lo arrancó, o porque se le cayó, o porque se intoxicó, o porque ya está viejo. O sea, el porque indica algo que estaba antes, ¿verdad? Posibilidad. Cuando dice ahí, porque de tal manera, ¿usted no se ha puesto a pensar cuál es el porqué? ¿Cuál es lo que decía antes? Mira, lo que decía antes es un ejemplo que pone Juan, o que dice, el Señor le dijo a Nicodemo. Le dijo, Nicodemo, tú eres maestro de los judíos y tú sabes esta historia. Había una historia, la historia era esta. En el campamento de Israel, de pronto se desató una plaga de serpientes. Venían unas culebras, se metían en una casa de campaña y mordían a la gente y se morían. Y entonces Dios le dijo, mira Moisés, levanta una serpiente de bronce. Y cuando esas cosas pasen, la persona sale fuera, mira la serpiente de bronce y eso se salvó. Entonces dice el Señor, Nicodemo, como la serpiente fue levantada en el desierto para que la gente no muriera, así es hoy. Yo voy a ser levantado para que todo el mundo me mire. Y el que me mire a mí, sus pecados sean perdonados. Para que todo aquel que en Él cree, en ese que fue levantado por nosotros, sea perdonado. El más grande predicador bautista y del mundo, uno de los más grandes predicadores del mundo contemporáneo, se llamó Spurgeon, Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon, predicador inglés. Cuando tenía 19 años, Spurgeon tenía una iglesia de 7,000, 8,000 miembros. Con 19 años. Era el niño prodigio, le decían el niño predicador. Y era un hombre que tenía una voz privilegiada, sin amplificación, y le podía predicar a 10,000 personas. Cuando terminaba de predicar, caía desmayado literalmente, del esfuerzo tan grande que hacía. Y vivió 58 años nada más. Porque a los 58 años ya no podía más y se murió. Pero seguimos hoy leyendo sus mensajes y disfrutando lo que Spurgeon hizo. Cuando Spurgeon tenía 15 años. 15 años. Spurgeon iba para su iglesia. Y ahí estaba cayendo una nevada tremenda. Puede ser que alguien dijera, hoy no va nadie a la iglesia. Eso es cuando llueve.
Que la gente dice, hoy no viene nadie a la iglesia. Estaba cayendo una nevada y una tormenta de nieve tremenda. Spurgeon iba batallando contra la nieve y el viento que hacía, y él no pudo llegar a su iglesia, pero vio un pequeño templo de una iglesia metodista que estaba encendido. Y él dijo, bueno, si no puedo llegar a la iglesia donde mi papá es pastor, voy a llegar, a mi abuelo es pastor, voy a llegar a esa iglesita que está ahí metodista. Y entró. Una iglesia metodista tradicional, antigua. Entró en aquella iglesia. El pastor no había ido ese día a predicar. No pudo llegar por la tormenta. Se levantó un diácono y dice, bueno, el pastor no vino hoy, hay que decir algo aquí. El que estaba allí sentado era Charles Spurgeon, niño de 15 años. Y empezó a decirle a aquel hombre, ¡muchacho! Y puso así. ¡Mira a Cristo! ¡Mira a Cristo! Y le leyó ese pasaje. ¡Mira a Cristo! Y a Spurgeon se le quedó aquello en la cabeza sonándole. Mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo. Y el hombre se sentó y se fue. Y él se fue. Pero aquel muchacho quedó con eso en su mente. Mira a Cristo. No se sabe lo que puede pasar en una noche de tormenta cuando un niño entra en un templo y recibe la palabra de Dios. El más grande predicador de todas las épocas, y se conoce en la historia, o lo decimos nosotros, el príncipe de los predicadores. ¿Entiende usted eso, amado joven? Mira a Cristo. ¿Entiende usted eso, amado adulto? ¿Por qué usted tiene que mirar a Cristo? Para ser salvo. ¿Por qué? Porque usted lo mordió una serpiente. Y esa serpiente se llama el pecado. Y esa serpiente lo va a matar. Y usted tiene que mirar a Cristo para ser salvo de esa muerte segura que el pecado provoca. No le dé vuelta a las cosas, no las ponga bonitas. El pecado es pecado. Llámese quien se llame y tenga el nombre que tenga. El pecado es pecado. Y violar las cosas o hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios y en contra de la palabra de Dios es pecado. No importan las justificaciones. El sistema legal en los Estados Unidos es un sistema muy interesante y basado en la palabra de Dios. Y les voy a explicar por qué. En Estados Unidos no importan en el sistema legal no importan las motivaciones, lo que importa es el delito. Usted no puede decirle al juez, mire señor juez, lo que sucede es que yo lo maté porque pasó esto y hacerle un cuento antes. No, el juez le va a decir, lo mataste. Y te voy a juzgar por ese delito, no por la motivación. Eso es algo que muchas veces personas de otras culturas no entienden. Ese es el sistema inglés de justicia. Eres juzgado por el delito que cometes, no eres justificado por la motivación. Hermano, usted no puede decirle a Dios, es que yo soy un pecador porque me pasó esto y me pasó esto y me pasó esto y me pasó aquello y me hicieron esto y me hicieron lo otro. No, eres pecador por lo que hiciste, punto. Mira a Cristo. Es lo único. Mira a Cristo con fe y tus pecados son perdonados. Ese es el amor de Dios. Incomprensible para muchos. Universal. Porque el amor de Dios es universal. Es un amor de sacrificio. Porque Él envió a Jesucristo, al único Hijo. No importa el número de hijos que usted tenga. No importa. No importa que usted tenga 4, 5, 6 hijos o 10 hijos. Usted no está dispuesto a que ni uno solo de sus hijos muera por el malo. Nadie. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta de lo que es el amor de Dios? ¿Usted lo entiende, amado hermano? No me diga que lo entiende. Usted glorifica el nombre de Dios y lo acepta por fe. Eso es lo más importante. El amor de Dios está condicionado a eso, a la fe.
Si no cree, no tiene salvación. Si no mira a la serpiente, si el pueblo de Israel no miraba a la serpiente en el desierto, no eran curados. Muchos se quedaron en la tienda diciendo que eso era una mentira. Y murieron. Y el amor de Dios garantiza la vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Usted no es de aquí. Usted está provisionalmente aquí. Pero Dios tiene un lugar preparado para usted. Dios lo tiene. El fin de semana visitaba una hermana que está muriendo en el hospital Mount Sinai. La iban a desconectar sus máquinas, le iban a quitar las máquinas para que muriera. Me acerqué a su oído y le dije: Neji, tal vez cuando te quiten las máquinas te vayas. No te preocupes, no sientas temor. El Señor está contigo. Él está cuidando tu vida. Cada segundo que tú vivas pertenece a Él. Allí vino el enfermero, trabajó, pum, le quitó las máquinas, el respirador, tosió un poquito, abrió los ojos. Y cuando el enfermero miró la máquina, dice: maravilla, mantiene su oxigenación en 100%. Decían que se moría. Ahí está todavía. Yo no sé cuándo va a partir. Pero lo que quiero decirle es, mi hermano, cada segundo de su vida está en las manos de Dios. Descanse en su amor. Descanse en lo que Él hizo por usted. En el sacrificio de Cristo por usted. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Vamos a pedirle a Dios su bendición. Oh, amado Dios, amado Señor, amado Señor. Tú lo sabes todo y lo puedes todo. Y conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes lo que podemos dar y lo que no podemos dar. En el nombre precioso de Cristo, nos ponemos delante de ti. Para que tu bendición nos llegue y tu Espíritu Santo nos llene en esta hora. Yo te doy gracias por amarme, a pesar de lo que soy. Te doy gracias por usarme, a pesar de lo que soy. Te doy gracias por darme vida eterna a pesar de lo que soy. Te doy gracias por Jesucristo, mi Salvador, a pesar de lo que soy. Gracias. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Habrá alguien que quiera mirar a Cristo para recibir perdón de sus pecados?